Buenos días a todos, soy Julia Zboromirska, soy microbióloga. Bienvenidos al curso. Hoy os hablaré sobre el valor de la citometría de flujo para el diagnóstico de la infección del tracto urinario. Primero de todo, vamos a repasar brevemente las bases de la citometría de flujo. Como sabéis, es una técnica que permite estudiar las poblaciones celulares de manera cuantitativa y cualquier citómetro de flujo consta de tres partes principales. La primera es la parte fluídica, donde tenemos la cámara de flujo. La segunda es la parte óptica, que incluye un láser y también una combinación de espejos, filtros y cristales para captar la luz dispersada de la fluorescencia. Finalmente tenemos un sistema electrónico informático para el análisis de los datos. Vamos a ver qué ocurre dentro de la cámara de flujo. La muestra se hace pasar por un pequeño orificio, de manera que las células pasan una por la cámara de flujo. Sobre esta corriente de células incide un haz de luz láser y esta luz dispersada y reflejada está captada por una serie de detectores que podéis ver en esta diapositiva, como el detector de fluorescencia. Dependiendo del tipo de citómetro y del número de fluorocromos que estamos usando, puede haber uno o varios detectores de fluorescencia. También está el detector de luz de dispersión lateral, que nos proporciona información acerca de la complejidad interna de la célula, y el detector de luz de dispersión frontal, que informa sobre el tamaño celular. En la microbiología, la citometría de flujo se usa como un método de cribado de orinas desde hace años y ya disponemos de una importante experiencia en esta materia. Vamos a repasar algunas de las publicaciones dedicadas al tema de cribado, cuyo objetivo principal es buscar un punto de corte de recuento de bacterias y a veces también de leucocitos para detectar las orinas negativas y no cultivarlas. De esta manera mejoramos por un lado el tiempo de respuesta de los resultados negativos, pero también mejoramos los flujos y la carga de trabajo técnico y facultativo en el laboratorio. En todos los estudios que vamos a comentar a continuación, los resultados de los recuentos proporcionados por el citómetro, que son el número de bacterias o de células por microlitro, se comparan con el resultado de urocultivo cuantitativo convencional. Como ya sabéis, en el cultivo cuantitativo el recuento se realiza en función del número de colonias en las placas de cultivo y esto llamamos unidades formadores de colonias por mililitro. En este primer artículo que vamos a comentar, el artículo de Pieretti, los autores incluyen en el análisis 703 muestras, 18% de estas muestras provienen de pacientes ingresados y el criterio de positividad de urocultivo en este estudio fue el recuento de más de 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Al analizar los datos proporcionados por el citómetro, las curvas ROC que vemos en la pantalla demuestran claramente que el recuento de bacterias, que es la curva ROC de color más oscuro, que está más arriba, es el mejor predictor del urocultivo positivo que el recuento de los leucocitos. En su estudio, los autores proponen un punto de corte de 65 bacterias de 100 leucocitos por microlitro, que permite reducir en 43% las siembras, es decir, el cultivo de orinas, con el porcentaje de falsos negativos realmente bajo, de tan solo 0,6%. Estos resultados falsos negativos son las orinas positivas que podemos perder si usamos el punto de corte propuesto por los autores para sembrar al menos en la población estudiada. En este otro estudio, los autores analizan 1.577 muestras de orina y, a diferencia del estudio anterior, la mayor parte de estas muestras, casi 57%, provienen de pacientes ingresados. Los autores buscaron los puntos de corte de recuento de bacterias, solo de bacterias sin leucocitos, para tres definiciones distintas de urocultivo negativo: no crecimiento, menos de 10.000 y menos de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. En todos los casos, como podéis ver en las gráficas, el recuento de bacterias, que son las curvas ROC de color azul, fue el mejor predictor de positividad de urocultivo comparando con los recuentos de leucocitos, que son las curvas de color verde. Fijando la sensibilidad en 95%, el punto de corte de bacterias para excluir las orinas negativas para cada definición de urocultivo negativo ha sido de 26, de 39 y de 230 bacterias por microlitro respectivamente.
Los siguientes autores se fijaron en otra población de pacientes, que son las pacientes mayores de 65 años atendidos en los centros de atención primaria, y el criterio de positividad de urocultivo en este caso fue distinto para hombres y mujeres, siendo más de 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro para hombres y más de 100.000 para mujeres. Igual que en el estudio anterior que acabamos de comentar, los autores no observaron ventajas al buscar un punto de corte conjunto de bacterias y leucocitos y por eso se centraron en establecer un punto de corte para bacterias exclusivamente. Y como podemos ver en la primera tabla, el punto de corte de 200 bacterias por microlitro tiene una sensibilidad de 99% y el valor predictivo negativo de casi 100%. La aplicación de este punto de corte supone la reducción de 60% de los cultivos con tan solo 0,87% de resultados falsos negativos. En este otro estudio, los autores sugieren que el punto de corte debe ser distinto para la población femenina y masculina. Y para ello analizan retrospectivamente 7.322 muestras procesadas durante 3 años por la citometría de flujo. Hay que decir que durante estos 3 años la citometría de flujo ya se usaba como un método de cribado de orinas, utilizando el punto de corte de 60 bacterias por microlitro para detectar las orinas negativas, aunque la decisión de cultivar o no estas muestras dependía no solo del punto de corte, sino también del requerimiento clínico. Por lo tanto, primero los autores han buscado un punto de corte común para ambos sexos para optimizar el punto de corte que ya estaban usando y utilizaron dos definiciones de urocultivo positivo. La primera definición considerando como positivas las muestras con los recuentos iguales o superiores a 100.000 unidades formadores de colonia por mililitro. Y la segunda definición considerando como positivas todas las muestras en las que se realizó el antibiograma independientemente del recuento. Como podemos ver en las gráficas, en ambos casos el punto de corte escogido ha sido de 200 bacterias por microlitro. Pero cuando los autores analizaron por separado este punto de corte para la población femenina y masculina, encontraron importantes diferencias en cuanto a la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. Si ahora nos fijamos en la gráfica de la derecha, donde tenemos la definición de urocultivo positivo según el antibiograma realizado, podemos ver que con el punto de corte de 200 bacterias por microlitro, el valor predictivo negativo para la población femenina es de casi 95%, mientras que el mismo punto de corte para la población masculina da un valor predictivo negativo de 97%. Y por lo tanto, como sugieren los autores, si consideramos como aceptable el valor predictivo negativo de 95%, el punto de corte de recuento de bacterias para la población masculina se puede subir hasta 400 bacterias por microlitro. Y el último trabajo que os voy a comentar sobre el cribado de orinas negativas es un estudio de Monsen publicado este año, donde se han incluido 1.312 muestras, 20% de las cuales de pacientes hospitalizados. Y en este estudio los autores emplearon para el análisis varios criterios de positividad. Primero, de acuerdo con las guías europeas, teniendo en cuenta no solo el recuento, sino también el diagnóstico, pero también se evaluaron los criterios de positividad cuantitativas de más de 10.000 y más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. La novedad de este estudio consiste en que, en vez de buscar un único punto de corte de bacterias y leucocitos, como en los estudios anteriores, los autores usan el análisis discriminante lineal para encontrar una combinación lineal, como podemos ver en estas líneas rojas, una combinación lineal de recuento de bacterias y leucocitos que separa con mayor precisión los cultivos positivos y negativos. Además, los autores compararon los resultados con otros estudios donde se propuso usar una combinación exacta de recuento de bacterias y leucocitos. En la gráfica podemos ver cómo se queda la clasificación de las muestras considerando la sensibilidad de 90, 95 y 98% como aceptable.
Y en esta gráfica se usa la definición de urocultivo según las guías europeas. Las muestras positivas están marcadas con P en azul, las muestras negativas con N en rojo y como podéis ver hay algunas muestras marcadas en verde que son las muestras indeterminadas, son las muestras con los recuentos menores de 100.000 unidades formadores de colonia por mililitro y de las que no se disponía de ninguna información clínica. De hecho, los mejores resultados se han obtenido usando las guías europeas para el criterio de positividad. Y como podemos ver en la tabla, el análisis discriminante lineal permite la reducción de cultivos de entre 32 y 56% y también la reducción de costes para el laboratorio y para el hospital entre 12 y 36% dependiendo de la sensibilidad deseada. En este trabajo también se ha estudiado un algoritmo para predecir la presencia de bacterias gram positivas versus gram negativas. Han usado básicamente dos parámetros, el recuento de bacterias y la información sobre el tamaño celular. Y la concordancia ha sido de 80, 76 y 74%, dependiendo otra vez de la sensibilidad escogida. En resumen de esta primera parte de mi presentación, podemos decir que la citometría de flujo se ha demostrado como un método fiable del cribado de orinas negativas, que parece necesario buscar los puntos de corte específicos para cada población de pacientes, según la edad, el sexo, la procedencia, que hay que definir las categorías de pacientes que deben ser excluidos en todo caso del proceso del cribado, como por ejemplo los pacientes con trasplante renal o los pacientes inmunodeprimidos, que los puntos de corte, como hemos visto, varían según la definición de urocultivo positivo, según la población, pero también según la sensibilidad y sobre todo, en este caso, según el valor predictivo negativo que se busca. Hay que tener en cuenta el tiempo, el modo de procesamiento de las muestras, el uso de los conservantes, es decir, toda la parte preanalítica, ya que esto puede afectar los recuentos de las células, sobre todo si vamos a usar también los recuentos de los leucocitos para establecer los puntos de corte. Y probablemente cada laboratorio debe establecer sus propios puntos de corte según la categoría de pacientes a los que se aplicarán. Aparte del cribado de orinas negativas, ¿de qué otra manera podemos usar los parámetros que proporciona el citómetro? Los mismos autores del estudio que acabamos de comentar en 2015 publicaron un trabajo donde intentaron correlacionar los recuentos de bacterias, de leucocitos y de los hematíes con diferentes grupos de uropatógenos. Y los microorganismos se agrupaban de la siguiente manera: Escherichia coli, el grupo que incluía Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Pantoea y Acinetobacter, las especies de Klebsiella, el grupo de Proteus, de Pseudomonas, Estafilococos, Enterococos, Streptococos, aparte va el Streptococcus agalactiae y la última columna corresponde a los urocultivos negativos. El análisis realizado permitió crear un plot tridimensional que podéis ver en esta diapositiva y también un dendrograma donde se ha podido agrupar las muestras con las características similares de recuentos de bacterias, leucocitos y hematíes, como por ejemplo se agrupan las muestras positivas para Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Desde luego es un trabajo muy interesante, aunque difícilmente los resultados pueden ser usados a día de hoy para predecir los uropatógenos causantes de infección a nivel de especie o de grupo. Sin embargo, estos datos pueden contribuir más en nuestro conocimiento sobre la patogenia de la infección urinaria y sería interesante tener más estudios de este tipo y sobre todo importante es controlar y tener una información clínica precisa de cada paciente incluido para excluir o descartar las bacteriurias asintomáticas y también para valorar correctamente las muestras de pacientes con otras patologías renales o urológicas que pueden influir en los recuentos de leucocitos y hematíes independientemente de la presencia de una infección. En este estudio de García Coca, los autores buscaron los puntos de corte de recuentos celulares para reducir la siembra, pero también analizaron los recuentos de leucocitos, hematíes y también de células epiteliales según ciertos grupos de microorganismos. Igual que en el estudio de Monsen, las urinas con Escherichia coli y Klebsiella han demostrado los parámetros muy parecidos. Y entre los microorganismos con los recuentos más altos de células epiteliales se han encontrado Proteus e Enterococo.
Y si os fijáis, las características de las muestras contaminadas son muy parecidas a las de cultivos con enterococo, lo que hace cuestionar el valor de estos aislamientos, al menos en la población analizada en el presente estudio, como bien resaltan los mismos autores en la discusión. También se ha evaluado el software del citómetro, que clasifica las bacterias según su morfología en dos grupos, los bacilos y los de morfología cocoide o morfología mixta. La sensibilidad para predecir la morfología bacilar ha sido de 81%. La llegada de Mauditov de la espectrometría de masas a los laboratorios de microbiología y su uso ya rutinario para la identificación rápida de microorganismos ha abierto una nueva aplicación para la citometría de flujo, que es el cribado de muestras para detectar aquellas con suficiente inóculo, con suficiente densidad bacteriana para aplicar la identificación directa. En 2010, Ferreira publicó un estudio donde se ha utilizado la citometría de flujo para, por un lado, descartar las orinas negativas, mientras que 260 muestras consideradas como positivas se procesaron según el protocolo convencional con el cultivo cuantitativo, pero también con el Mauditov para la identificación directa, usando un simple protocolo con 2 centrifugaciones y un lavado. Después, una pequeña cantidad del sedimento bacteriano se ha utilizado para la identificación. Solo en el caso de que no hubo una identificación válida, se aplicaba un protocolo de extracción de proteínas. Como podemos ver en la tabla, todos los resultados negativos por cultivo han sido negativos por el Mauditov, y de 235 muestras monomicrobianas, 220 presentaron en las placas de cultivo los recuentos mayores a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. En este subgrupo, la identificación se obtuvo en casi 92% de los casos. Además, los autores han estudiado los límites de recuento bacteriano necesario para obtener la identificación válida con el Mauditov, que, como podéis ver, varía según la especie de microorganismo. Los siguientes autores en su trabajo han utilizado la citometría de flujo, el Mauditov y el cultivo convencional en paralelo y después compararon los resultados. Por lo tanto, no usaron ningún método de cribado. La preparación de la muestra para la identificación directa ha sido prácticamente igual que en el estudio anterior de Ferreira, aparte del protocolo más abreviado de extracción de proteínas que se aplicaba a todas las muestras de entrada. De las muestras positivas monomicrobianas se obtuvo la identificación válida en 90% de los casos. Y es importante destacar que en 8 casos de discrepancia entre los métodos convencionales de identificación y la identificación directa por Mauditov, se usó una técnica alternativa, que es la PCR 16S ribosomal, y esta confirmó el resultado proporcionado por el Mauditov. Igual que en el estudio de Ferreira, los autores han estudiado los límites de detección para distintas especies de microorganismo, es decir, la densidad bacteriana necesaria para obtener la identificación válida. Y es importante decir que los inóculos para estudiar los límites de detección, tanto en el estudio anterior como en el presente, se han preparado usando el agua estéril o el suelo fisiológico y las cepas de microorganismo. En la vida real, como entendéis, la orina contiene muchas más sustancias que pueden interferir en el análisis, como proteínas, restos celulares, incluso células enteras que no conseguimos eliminar del todo durante la preparación de la muestra. También bacterias contaminantes que concentramos al centrifugar los volúmenes más grandes de orina. Y por lo tanto, el número de microorganismos necesarios para obtener un buen espectro y una identificación válida a partir de la muestra directa puede ser mayor que en estos estudios de límites de detección. Posteriormente se han publicado muchos estudios explorando esta nueva aplicación de espectrometría de masas. Así, por ejemplo, en el estudio de March-Rosselló, los autores han propuesto un nuevo criterio de validación, bajando la puntuación aceptable de Mauditov de 1700, que es la recomendada por el fabricante, hasta 1400, teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, que la muestra directa contiene muchas sustancias que pueden interferir en el análisis. De Marco propuso usar un método de diafiltración en vez de doble centrifugación para obtener el pellet bacteriano para el análisis.
Y los siguientes autores propusieron hacer un pretratamiento de la muestra con una solución de sulfato sódico para, sobre todo, lisar las células y de esta manera también mejorar la identificación. En el Hospital Clínic de Barcelona también hemos realizado un estudio utilizando la citometría de flujo como método de cribado antes de aplicar la identificación directa mediante MALDI-TOF, pero hemos añadido un paso más, que es el antibiograma directo por el método convencional de disco-placa, a partir del mismo pellet, del mismo sedimento bacteriano que obteníamos para la identificación. Este estudio se ha dividido en dos partes. Durante la primera parte hemos establecido un punto de corte de recuento bacteriano proporcionado por el citómetro para incluir las orinas en el estudio. Es un punto de corte un poco alto para asegurar suficiente inóculo no solo para la identificación, sino también para el antibiograma convencional. Y hay que destacar que en este estudio no hubo discrepancias en la identificación directa comparando con la identificación a partir del urocultivo positivo. En cuanto al estudio de sensibilidad, hubo una concordancia de 100% en antibiograma para 83 muestras monomicrobianas y hemos podido detectar 14 cepas productoras de blea y una hiperproductora de AMP-C 24 horas antes del antibiograma convencional. Aquí en esta diapositiva podéis ver algunos ejemplos de antibiograma directo comparando con el antibiograma realizado a partir del colonia al día siguiente. Para corroborar los resultados obtenidos en este estudio y en los trabajos comentados previamente, y también resaltar otra vez el valor de la combinación de la citometría de flujo junto con el MALDI-TOF para el diagnóstico rápido de la infección urinaria, se ha realizado un estudio multicéntrico, en el cual han participado, como podéis ver en esta diapositiva, 9 hospitales. El porcentaje de la identificación válida en las muestras positivas por cultivo en este estudio ha sido alrededor de 80%. Hay que decir que no se aplicó ningún protocolo de extracción de proteínas al pellet bacteriano utilizado para la identificación y asimismo se consideraron los criterios de identificación válida para MALDI-TOF los recomendados por el fabricante, sin modificarlos. Como se ha podido ver en el análisis multivariado y como podéis ver en esta tabla, el éxito de la identificación directa está relacionado con el recuento bacteriano proporcionado por el citómetro, lo que es lógico, es de esperar, y también con la morfología bacilar, que es otro parámetro informado por el citómetro. También la presencia de Escherichia coli como uropatógeno hace más probable la identificación válida. Pero por otro lado, el número más elevado de células humanas, como los leucocitos y las células epiteliales, tienen una repercusión negativa en la identificación directa. Esto también es fácil de entender, ya que el mayor número de células humanas hace más difícil la separación de las bacterias en el proceso de pretratamiento de las muestras y por lo tanto aquellas células que se quedan, los restos celulares, que no logramos separar del pellet bacteriano, interfieren en los espectros generados y en la identificación directa. Y por último, me gustaría comentar un estudio publicado en el año 2015, donde la citometría de flujo se usa para adelantar el resultado de sensibilidad a los antibióticos y que puede ser en el futuro otra aplicación de esta técnica. En este caso, los autores utilizaron como muestra los hemocultivos positivos y básicamente el método consiste en preparar una solución inicial de la muestra en un medio de cultivo con y sin antibiótico a concentración predeterminada, analizar el recuento inicial mediante la citometría de flujo y comparar los resultados de recuentos de bacterias después de un tiempo de incubación predeterminado. Primero, los autores han establecido los criterios de recuentos bacterianos para diferenciar entre las cepas sensibles y resistentes y también el tiempo de incubación necesario para cada grupo de microorganismos. Y en la segunda parte de su estudio han validado estos criterios con 100 hemocultivos positivos, observando una concordancia de 100% para Bacillus gram negativos no fermentadores, enterococos y estafilococos, y de casi 97% para las enterobacterias. En resumen, podemos decir que actualmente la citometría de flujo puede ser usada en la rutina de los laboratorios para dos principales objetivos. Primero es descartar rápidamente las muestras negativas que pueden ser contestadas el mismo día.
El punto de corte dependerá de cada laboratorio en función de las características de la población de pacientes atendida. Y por otro lado, la citometría puede ser empleada para identificar las muestras con los recuentos bacterianos suficientes para aplicar las técnicas de identificación directa, como por ejemplo la técnica de espectrometría de masas. En este caso, se puede establecer un punto de corte de recuento bacteriano para procesar todas las muestras que cumplen este criterio o seguir un criterio clínico, por ejemplo, procesando todas las muestras de los pacientes con sospecha de pielonefritis o de sepsis urinaria. Tras la identificación, otras técnicas convencionales o del diagnóstico rápido pueden ser realizadas con la muestra directa o con el sedimento bacteriano obtenido para la identificación. Todas estas herramientas nos permiten identificar precozmente las bacterias resistentes a los tratamientos establecidos y ajustar estos tratamientos el mismo día de la obtención de la muestra y de su llegada al laboratorio. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.